Ahora Así sí, es. sonó. Tin, tin, tin. Pregúntele al doc. Así es, llega a nuestra sección Pregúntale al Doc con un tema bastante importante porque seguimos hablando de los hombres y que realmente es un tema que hay que conocer muy bien y que gracias a Dios también tenemos un invitado muy especial que nos va a aclarar ciertas dudas y preguntas que tenemos frente a... La andropausia. ¿Qué es esto de la andropausia? ¿Cómo así? ¿Que esto le puede dar a los hombres? ¿Que Ay. la andro qué? ¿Que ahora qué se están inventando ¿Será? estos niños del café de la mañana? Doc, muy buenos días, qué gusto saludarlos, saber que está con nosotros ahí desde la virtualidad, pero por supuesto regalándonos de su experiencia y profesionalismo para el café de la mañana. Bueno, buenos días. Inicialmente agradecido por la invitación aquí desde Caracas, Venezuela. De alguna forma nos podemos unir con este sistema de telecomunicación y obviamente agradecido por transmitir un poquitico de esta experiencia. Bueno, Tomás pues muy Antonio, contento. que es urólogo, hay que decirlo, Sí. Ronald, para que sepan la especialidad de nuestro médico. Así es, así que Doc, bienvenido, así sea de la virtualidad y un saludo muy especial también a nuestro país hermano Venezuela, que tanto amamos y queremos. Pero bueno, hablemos entonces y entremos en materia, pero ¿qué es esto de la andropausia? ¿Cómo así que nos da a los hombres esto? O sea, ¿esto existe? Sí, lamentablemente para el hombre existe también, aunque digamos no lo podemos comparar al igual que las mujeres cuando hablamos de la menopausia, no hay una edad estricta donde podamos hablar del déficit de testosterona, que básicamente es cuando hablamos de andropausia. Se habla de que el nombre adecuado debería ser déficit androgénico en el adulto mayor, porque básicamente es una serie de síntomas y signos o un síndrome que empieza y que puede empezar alrededor de los 40 años. Y se habla que alrededor de la disminución de esta hormona, que es una hormona testosterona, que básicamente se produce a nivel de los testículos, puede estar presente o puede empezar a descender alrededor del 1% paulatinamente a partir de los 30 años. Y es bien importante porque eso es básicamente lo que puede estar condicionando una serie de síntomas y signos, ¿no? Dentro de estos síntomas es importante mencionar que quizás uno de los más temidos o uno de los más frecuentes es la disminución del deseo sexual. Muchos hombres a partir de los 45 50 años comienzan a consultar al urólogo. También otro de los síntomas muy frecuentes, dígame. Antes de que nos metamos con los síntomas, porque aquí ya de hecho tenemos pues un ejercicio para hablar de los síntomas, tenemos dos preguntas que son las más comunes precisamente frente a la andropausia y quisiéramos que ahondáramos en estas dos y ya hablamos de los síntomas si le parece, ¿sí? Entonces vámonos con la primera pregunta que es una de las más frecuentes. Y es, ¿cómo se produce la andropausia? Que más o menos estabas explicando un poco sobre ella. Correcto, sí, la andropausia es el fenómeno donde empieza a ocurrir progresivamente la disminución en la producción de testosterona, que básicamente es una hormona, como mencioné, que está, digamos, producida a nivel de los testículos, y esto ocurre a nivel de lo que es la tercera, cuarta década de la vida, con más o menos un porcentaje entre el 1% de forma progresiva. Se calcula que hay también una hormona que es la hormona que se llama testosterona libre, que digamos que también influye básicamente en la utilización y biodisponibilidad de esta sustancia. También va disminuyendo de forma progresiva, probablemente 2% anual, y es básicamente la que causa los signos y síntomas que vamos a conversar también. Muy bien. Perfecto, Doc. Bueno, ya de resolver entonces nuestra primera pregunta, vamos a una segunda, porque realmente pues yo sé que también hay otras preguntas más y dice, ¿cuándo aparece la andropausia y cuánto dura? ¿Tiene un término? Sí, a diferencia de las mujeres, que digamos que es común que pueda aparecer entre la cuarta y quinta década de la vida, en el caso del hombre no hay una fecha o un tiempo establecido. Hay hombres que puede aparecerles quizás a la quinta, sexta, séptima década de la vida, estamos hablando ya de 50, 60 años. Hay algún porcentaje que es alrededor del 40-50% de los hombres que nunca la va a padecer. Entonces es importante que podamos de alguna forma individualizar cada paciente porque va a ser diferente los procesos clínicos y cómo se va a presentar. ¿Cuánto dura? En el momento en que empieza a producirse, obviamente va a depender si vamos a generar algún tipo de terapéutica, algún tipo de tratamiento para que, digamos, los síntomas se vayan minimizando y el hombre pueda tener mayor calidad de vida.
Vamos ahora con los factores de riesgo, porque si bien es importante mencionar o saber cuáles son, digamos que esas cosas que pueden afectar o que inducen precisamente al tema de la andropausia. Entre los factores de riesgo tenemos estos dos, ya iremos mencionando otros, como tener un índice corporal de 30 o superior o la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo así? ¿Esto puede generar mayores síntomas? Sí, básicamente cuando mencionas el tema del índice corporal, todos los pacientes que de alguna forma tienen obesidad, bien sea obesidad leve, moderada o severa, y la condición básica donde es producción de, digamos, acúmulo de grasa a nivel de la circunferencia abdominal, esa barriguita que quizás a los hombres no nos gusta, comienza a generarse a nivel del cuerpo una disminución de la hormona testosterona porque empieza a producirse una aromatización de esta hormona, que quiere decir que se empieza a convertir en una hormona femenina que son los estrógenos. Y los estrógenos básicamente condicionan la disminución en la producción de la testosterona. Entonces esto empieza obviamente a condicionar síntomas que en ocasiones pueden ser precoces a la edad que habíamos mencionado previamente, que es los 50 años. Entonces estamos viendo cada vez más pacientes de 35, 40 años con obesidad mórbida que empiezan a generar síntomas de déficit androgénico, de disminución de la testosterona. Perfecto, Doc. Vamos entonces subrayando esos factores de riesgo y vamos a ver en pantalla otro más que también es muy importante conocerlo y que su merced pues también nos despeje esas dudas. Las afecciones de las tiroides, que también pues puede producir también la diabetes. Sí, básicamente todas las afecciones a nivel hormonales, como puede ser el hipertiroidismo, bien sea hiper o hipotiroidismo, va a condicionar también una disminución en el metabolismo celular y esta puede provocar también la alteración a nivel de la producción de la hormona testosterona. Entonces es importante que todos estos factores hormonales, inclusive con el factor de riesgo de la diabetes, que también es un factor de que condiciona muchas alteraciones metabólicas, también va a producir por un trastorno metabólico la alteración en la producción de la hormona testosterona. Como siempre, la herencia genética y el estrés son otros de los factores de riesgos que influyen en las diferentes enfermedades, doctor. ¿Será esto cierto? Sí, es así. Sí, parte de lo que se menciona a nivel de los factores hereditarios, se dice que si tu padre en algún momento sufrió de algún trastorno hormonal de disminución de la hormona testosterona, puede estar condicionando que en tu vida tú también estés con estos factores de riesgo. Pero lo que mencionaste es el estrés y cada vez más este estrés crónico que estamos viviendo, digamos, en nuestras sociedades, en nuestras civilizaciones, puede condicionar que de forma crónica la producción de hormonas del estrés, como es el cortisol y adrenalina, de forma mantenida, sostenida, puede provocar que se empiece a alterar lo que es el riego sanguíneo a nivel de los órganos genitales. Y esto básicamente va a condicionar una disminución del riego sanguíneo a nivel testicular y esto provocar, obviamente, en procesos crónicos, la disminución de la hormona que básicamente es la que estamos mencionando hoy, que es la testosterona. Bueno, Doc, sigamos entonces con estos factores de riesgo y ahora vamos a ver en pantalla otro de los causantes o, bueno, también otro de los temas también muy importantes y es el uso de medicamentos y también otro muy importante que pasa con aquellas personas que abusan de tóxicos como el alcohol, el tabaco y las drogas. Sí, como un punto interesante con el uso de medicamentos y también quería comentar acá, porque es que cada vez más estamos viendo pacientes jóvenes, pacientes que ni siquiera realmente necesitan una terapia de suplementación hormonal y básicamente cuando una persona no necesita testosterona y utiliza la testosterona de forma exógena, bien sea para mejorar masa muscular o para mejorar alguna otra condición, puede producir algún tipo de trastorno a nivel de la producción endógena de testosterona y al final provocar un déficit androgénico, ¿sí? Y en el caso de abusos digamos, de sustancias, es bien sabido que todas estas sustancias ilícitas pueden condicionar alteración tanto en el volumen testicular como inclusive en la producción de espermatozoides, que como todos sabemos también se produce a nivel de los testículos. Entonces al final todos estos son factores que pueden condicionar, si los vamos sumando, pacientes obesos, pacientes con diabetes, pacientes que fuman, pacientes que consumen algún tipo de droga, todo esto va sumando de alguna forma para condicionar a los 40, inclusive 50 años, que ya tengamos una disminución clínica de la hormona testosterona. Estamos viendo
algunos de esos síntomas precisamente de lo que puede ver. Ya vamos a entrar con los síntomas. Ronald, por ejemplo, tú tienes ahí, Ay, perdón. ¿qué está haciendo, mijo? Acá que se me cayó la letra. Bueno, pero Ronald, A ver. hablemos de la A, uno de los síntomas de la andropausia. Y léala usted allá. A ver. Problemas, Doc, problemas de fertilidad. Sí, sí, es importante mencionar que cuando hablamos de cuáles son esas funciones que hace la testosterona estimula a nivel de los testículos una serie de células que son las células de Leydig, y estas células de Leydig son las precursoras también para la formación de, los precursores de los espermatozoides. Entonces, cuando tenemos esta alteración, básicamente lo que se produce es una disminución tanto en el conteo de espermatozoides como también en la motilidad de los espermatozoides. Y al final, como la consecuencia, es la infertilidad. Bueno, vámonos con otro de los síntomas y viene en la N precisamente de la andropausia. Así es, Doc, fatiga y pérdida de energía. Sí, hay que recordar que la testosterona, tanto en hombres como mujeres, y esto es importante decirlo, la testosterona también está presente en las mujeres, es la encargada de que nosotros tengamos un aumento en el metabolismo basal. ¿Eso qué quiere decir y cómo se traduce? En que nosotros tengamos energía, tengamos ganas de hacer actividades, tengamos ganas de cambiar constantemente de una idea a otra. Digamos que eso nos lo estimula la hormona testosterona. En los pacientes en los cuales ya empezamos a ver déficit, son pacientes que de alguna forma tienen una motilidad lenta, inclusive tienen una conversación cada vez más lenta, y hay una disminución obviamente en todo lo que tenga que ver con las capacidades intelectuales. Y esto básicamente se traduce también en que el paciente básicamente se torna más delgado, se torna con una disminución en la masa muscular, y esto obviamente condiciona esa lentitud. Doc, vámonos rápidamente con otras de los síntomas, con la D, R y O. Así es, Doc, sofoco, sudoración y escalofríos. Sí, básicamente por lo mismo que has mencionado, y eso se genera también muy similar a lo que es la menopausia, por la disminución del catabolismo celular, por la disminución del metabolismo celular, va a condicionar que el paciente tenga esas sudoraciones nocturnas, también tenga mucho frío, básicamente porque se produce una alteración en la regulación de la temperatura a nivel corporal, y muchos de estos pacientes se quejan de que estos cambios de temperatura realmente son bastante incómodos, son bastante irritantes, porque sufren de mucho frío y muchos escalofríos. Así es, Doc. Sigamos entonces con más síntomas. Estreñimiento, alteraciones en el sueño, ansiedad, depresión o angustia. Sí, hay que recordar que la testosterona también tiene una función a nivel cerebral, y hay estímulo, en condiciones normales él estimula lo que es las características del sueño, y cuando estos pacientes de alguna forma comienzan con esta alteración, empieza a haber una alteración a nivel de la calidad del sueño, cada vez duermen menos, y esto también va condicionando un proceso de depresión. Y la depresión al final es un factor que va condicionando inclusive más como un círculo vicioso la producción de testosterona. Entonces muchos de estos pacientes caen en depresión, y una de las principales causas que consultan al psicólogo o al psiquiatra es básicamente porque esta depresión es causada por una condición metabólica. Doc, y para finalizar, ¿qué recomendaciones podemos darles a los caballeros que están pasando precisamente y que están sintiendo cada uno de estos síntomas? Sí, lo inicial es consultar a su urólogo, básicamente para que él sea el encargado de hacer las mediciones hormonales y sea el encargado de hacer la suplementación hormonal, que definitivamente tiene que estar indicada por un urólogo, tiene que estar supervisada por un urólogo, para que el tratamiento sea de forma correcta. Una de las consideraciones también es hacer el tratamiento preventivo, ir antes de que empiecen los síntomas, para que nosotros podamos de alguna forma atacar el problema a tiempo y los síntomas se presenten, o si no se vayan a presentar, se presenten de forma muy leve, para poder de alguna forma mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, doctor Tomás Antonio Machado, urólogo, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Un placer para mí. Feliz noche, feliz tarde.